Listo, entonces empezamos. La primera pregunta nos dice, considera la función que está definida por partes, que cuando es distinta de el origen vale esto y cuando está en el origen es cero. Nos piden determinar la continuidad de la función, calcular su derivada parcial con respecto a y determinar si su derivada es continua en cero. Entonces, tenemos eso. Entonces, el primer literal nos pedían continuidad de la función. Entonces, para determinar continuidad hay que determinar primero tres puntos, que el límite de la función existe, que el límite de la función existe y que el límite evaluado en el punto sea el valor de n en ese punto. Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí es calcular el límite de la función. Tenemos límite cuando tiende a 0 de toda la función. Aquí lo más recomendable de hacer es utilizar coordenadas polares para que se haga más fácil el poder sacar el límite. Entonces, yo convierto este límite usando coordenadas polares. Para quien no recuerde coordenadas polares, es esto. La coordenada X es R coseno de teta y es R seno de teta. Entonces, utilizando este cambio de variables, podemos sacar el límite de esta función. Entonces, reemplazamos R coseno de teta más R cubo seno cubo de teta. Y abajo igual, 3R cuadrado de coseno cuadrado de teta más 7R cuadrado seno cuadrado de teta. Aquí lo que podemos hacer es factorizar el R arriba y abajo. Tenemos que entonces el límite contiene 0. Arriba es R por todo eso. Y abajo es factorizo R cuadrado. R cuadrado de todo lo que hay acá abajo. Aquí sí puedo simplificar este con este. Y nos queda R cuando tiende a 0 de todo lo que estaba arriba. Partido R por todo lo que está abajo. Y aquí ya obviamente esto se puede ya calcular que cuando está el denominador, la variable en el denominador, cuando la evaluamos, por decirlo así, esto tiende a ser más o menos infinito. Lo que nos dice este límite es que cuando la función tiende a 0, cuando la variable r tiende a 0, la función tiende a infinito. Significa que el límite no existe. Y si no existe, obviamente no es igual a 0. Así que en este caso, la función no va a ser continua, al menos cuando pasa por el origen. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? No. Perfecto. Si no hay ninguna duda, pasamos a la parte B. La parte B nos pedía calcular la derivada. La derivada de la función con respecto a la variable y. Entonces, como es una función definida por partes, tenemos que calcular la derivada de esta parte y la derivada de esta segunda parte. Para empezar con la primera es una derivada normal. Calculando la derivada se hace fácil. Entonces la derivada, yo para ya no demorarme en cálculos, la tengo hecha, ustedes la pueden comprobar. Ustedes la pueden hacer y comprobarla. Esto nos queda 7 y a la cuarta
más 9x cuadrado y cuadrado menos 14xy. Y abajo nos queda 3x cuadrado más 7y cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. Y aquí ya tenemos la derivada de la primera parte de la función. Esta. Ahora nos falta la derivada de esta segunda parte. Uno normalmente diría, si esto es cero, la derivada obviamente es cero, pero muchas veces puede cumplirse, otras veces no. Entonces, para comprobar si es cero o no, tenemos que calcular la derivada usando la definición, que es el por límite. Entonces, tenemos que para esta segunda parte, tenemos que el límite de h cuando tiende a cero de la función de esta resta partido 0. Como esta parte está definida cuando x vale 0, xy vale 0, entonces tenemos, reemplazando, que el límite de, en este caso, x es 0, y en este caso es 0 más h, menos la función en 0, 0, partido h. Entonces ahora ya reemplazamos con la función todos estos valores. Tenemos que la función en 0 y h es simplemente esta función evaluada en x igual 0 y igual h. Entonces, reemplazando estos valores en la función, nos queda h al cubo partido 7h al cuadrado menos la función en 0, 0, recordemos que es 0. Así que la reemplazamos directamente, 0. Todo esto partido h. Entonces ya simplemente aquí calculamos el límite ya normalmente. Y esto nos quedaría h cubo partido 7h cubo. Las h las podemos simplificar, quedándonos que este límite es el límite de h tendiendo a 0 de 1 partido 7. Y obviamente esto es una constante, el límite de una constante es la misma. 1 partido 7. Entonces la derivada parcial con respecto a y de toda la función nos queda de la siguiente manera. La parte de aquí es toda la expresión que se calculó aquí, usando derivación normal. Toda esa parte es cuando xy es diferente del punto 0, 0. Pero ahora la derivada, esta segunda parte, nos quedó 1 partido 7. Entonces, cuando la función en x igual 0 igual 0, su derivada tiene este valor. Y nos queda así la derivada. ¿Alguna pregunta sobre esta parte del ejercicio? Parece que ninguna pregunta. Listo, como no hay preguntas, entonces pasemos a la parte C y la última. Que nos pide. Determine si la derivada parcial es continua en el punto 0,0. Para hacer esta parte es lo mismo que la primera. Simplemente con la expresión, esta primera expresión de la derivada, tenemos que calcular el límite. Y si nos da el 1 partido 7, significa que es continua. Entonces tenemos el límite xy tendiendo a 0, 0 de toda esta expresión más 7y cuadrado, bueno,
podemos utilizar coordenadas polares, podemos utilizar reemplazando valores, por ejemplo, cuando x es igual a 0, cuando y es igual a 0, y viendo si todo eso da igual. Aquí para evitar utilizar coordenadas polares, puedo decir cuando x vale 0, entonces la función me queda que y tiende a 0. Reemplazamos todos los valores que tengan x con 0, entonces nos queda 7 y cuarta y 7 al cuadrado y cuarta. Reemplazamos las i's y simplificamos esto con esto y nos queda el límite de y tendiendo a 0 de 1 partido 7. Esto nos da 1 partido 7. Para asegurarnos que este es el límite verdadero, tomamos otro camino. Por ejemplo, y igual 0. Nos queda el límite de x tendiendo a 0. Ahora reemplazamos todo lo de la función que tenga y con 0. Entonces en la parte de arriba nos queda 0 partido 3x cuadrado. Esto es el límite de x tendiendo a 0 de 0. Y esto nos da 0. Como tenemos dos valores distintos en el límite, podemos concluir que el límite de esta derivada cuando x y tiende a 0 no existe. Y al no existir, significa que su derivada en 0, 0 tampoco existe. No es continua. Digo, sí existe, pero no es continua. ¿Quedó claro todo en ese ejercicio? Si no quedó algo claro, pueden preguntar con confianza. Una pregunta, el enunciado decía calcula el límite, ¿cierto? El enunciado decía, cuando dice analice la continuidad es calcular el límite. Y en esta parte que dice determine si la derivada es continua, igual es también calcular el límite. Ya, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Dónde están los enunciados? Ahí en el chat voy a pasar un link donde está el enunciado. Ahí está. Ahí lo pueden ver. Bien, entonces, si no hay más dudas, pasemos a la siguiente. Esto nos dice, sea f una función diferenciable en R2, considera los parámetros x o al cuadrado más p al cuadrado e i o partido p. Determine la primera derivada parcial con respecto a la variable o. Entonces tenemos esta primera parte. Ahora, para calcular la derivada parcial con respecto a o, hay que recordar cómo... Entonces, para calcular la derivada parcial es simplemente recordando cuál es su forma. Tenemos que la derivada de la función con respecto a la variable o, eso se hace por cadena. Tenemos la derivada de la función con respecto a la variable x y por cadena la derivada de x respecto a o más la derivada de f con respecto a y por la derivada de y con respecto a o. Entonces, lo único que tenemos que calcular es la derivada de esto. Son esas derivadas. Entonces tenemos que, esto lo podemos escribir como f de x y el dx de o, simplemente calcular la derivada. En este caso, 2o más, esto igual lo podemos escribir como f de y, f sub i, y la derivada sería 1 partido p.
Y esta sería la respuesta del primer literal. Así nos queda el primer literal. Y ahora pasamos al segundo. El segundo nos dice determina la segunda derivada. Ahora con respecto a O y con respecto a P. Entonces, la segunda derivada con respecto a O y con respecto a P. Aquí ya tenemos al menos la derivada con respecto a O. Lo único que nos falta calcular es la derivada con respecto a P. Esto es utilizando regla del producto y por cadena también todo se hace esto. Entonces sería la derivada de f sub x con respecto a P por 2O más la derivada, la derivada en este caso de 2O con respecto a P f sub x. Como eso está en función de O y no en P, eso se considera como una constante. Entonces la derivada de una constante es 0. Ese término se nos va a 0. Más la derivada de f sub i partido de P por 1 partido x más f sub i por la derivada de 1 partido P, que eso sería menos 1 partido P cuadrado. Ahora lo único que tenemos que hacer es determinar qué valores o qué valores tiene estas derivadas. Entonces tenemos que volver a derivar. Primero tomo esta y la derivo con respecto a P. Esto sería de f sub x de x de P más de f sub x de i de P. Y lo que tenemos que hacer aquí es calcular las derivadas de cada variable con respecto a P en X y en Y. Y así determinamos qué representación tiene esta expresión. Y tomamos la otra de f de y de p y hacemos lo mismo. En este caso sería de f de y de x de p más de f de y de p. Entonces ya por la limitante del tiempo no voy a calcular todo esto, sino que eso ustedes lo pueden comprobar. Simplemente lo único que tienen que hacer es derivar esta expresión con respecto, en este caso, a P, y la I igual con respecto a P. La derivan, reemplaza y todo este valor lo vuelven a poner aquí. Y simplifican lo que tengan que simplificar y reordenan lo que tengan que reordenar. Ese es todo el ejercicio. Si tienen alguna duda, ustedes pueden preguntar. Pero mientras, pasamos al siguiente. Tenemos, determine todos los puntos donde el plano tangente a la hipérbole x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado es igual a 1. Y que sean paralelos, el cual este plano tangente sea paralelo a la ecuación x igual x más y. Este es un problema de multiplicadores de Lagrange. Entonces pasamos acá. ¿Por qué se iba a 0 eso? Lo de la constante no cacho bien que escribiste. Esto de aquí, ¿verdad? Esto se iba a 0 básicamente porque tenemos que esta expresión es una función que depende de O, de la variable O.
Cuando calculamos la derivada con respecto a la variable p, se convierte en una constante, porque no hay nada en esta función que dependa de p. Así que esto se considera un número y cuando lo derivamos se convierte en cero. La derivada de una constante es cero. Por eso es que todo esto nos da cero. ¿Ok? De nada. Entonces, aquí este es un problema de multiplicadores de Lagrange. Lo único que tenemos que hacer es encontrar los puntos que cumplan todas estas condiciones. Tenemos que voy a poner p, la función p de x y z es toda esta. X cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado menos 1. Lagrange no entra. ¿Me pueden confirmar si Lagrange no entra para entonces saltarnos de problema? No, no entra, profe. Listo, no entra. Entonces mejor nos saltamos de problema. Ya, entonces, como este no entra, así que vamos al 4 directamente. Sea g una función diferenciable y se conoce que la derivada direccional en la dirección de u es 3 y es el vector u. Y la derivada direccional con la dirección de v es raíz de 2 y es el vector v. Con estos datos nos piden calcular la derivada direccional en la dirección de w. Y w es este vector. Entonces, tenemos esto. Para recordar qué es la derivada direccional, es esto, la derivada direccional con respecto a un vector u, por ejemplo, de una función en un punto, es el vector gradiente de la función en ese punto, producto punto, el vector al cual está apuntando la dirección de la derivada. Muy importante, obviamente, que el vector sea unitario. Si no es unitario, no funciona. O tendrá una respuesta equivocada. Tiene que ser un vector unitario. Si el vector, les dan un vector que no sea unitario, lo tienen que normalizar. En este caso ya nos dan al menos los vectores normalizados, así que no tenemos problema en buscar la norma ni eso. Entonces, nos dicen que du de g en 3,1 es, en este caso, el vector gradiente. El vector gradiente lo puedo poner como a, b. A, b son las derivadas parciales de f, con respecto a x, con respecto a y. Que esto al menos es lo que necesitamos encontrar. Producto punto, el vector. En este caso el vector era 1 partido raíz de 5. 1, 2. Tenemos una ecuación ahí. Tenemos una ecuación que se puede escribir como a raíz de 5 más 2b raíz de 5 y esto es igual a 3. Tenemos una ecuación. Ahora con el otro dato, que la derivada parcial en v en el mismo punto, lo mismo, el mismo vector gradiente, a, b, pero con producto punto en el vector b. En este caso 1 partido raíz de 10, 3,1. Aquí tenemos nuestra segunda ecuación, que en este caso nos da 3a raíz de 10 más b raíz de 10. Y esto es igual a raíz de 2. Entonces ya ustedes simplemente teniendo ese sistema de ecuaciones, tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, podemos encontrar una solución a este problema. Entonces ustedes utilizan cualquier método que les guste
Yo por tema de tiempo ya tengo calculado cuánto vale A, que en este caso A vale raíz de 5 partido 5 y B tiene el valor de 17 raíz de 5 partido 5. Estas son las derivadas parciales de la función. En este caso está con respecto a X, está con respecto a Y, evaluado en el punto 3,1. Entonces tenemos que nuestro vector gradiente, en este caso de G en 3,1, es raíz de 5 partido 5 y 17 raíz de 5 partido 5. Entonces, teniendo ya este vector gradiente, lo podemos utilizar para determinar este valor. Entonces, nos piden la derivada direccional en la dirección de W de la función en 3,1. Tenemos raíz de 5 partido 5, 17, raíz de 5 partido 5, producto punto. Aquí tenemos un vector que no está normalizado, no es un vector unitario. Lo único que tenemos que es normalizar. Normalizar es dividir por su norma. Entonces, la norma de ese vector en este caso es raíz de 13 multiplicado por 3,2 multiplicado, digo, producto punto. Y haciendo este proceso, producto punto, sacan el valor de esta derivada direccional, que en este caso es 17 raíz de 5 partido 5 raíz de 13. Y ese es el resultado que nos pedían calcular. Creo que es 7 en vez de 17. ¿En cuál? ¿En esta? Déjeme ver. No, sí está bien. O sea, si sacaste un valor con 7, pero ese valor con 7 quizás no haya tenido una raíz de 5 multiplicada. Déjame hacer el problema así rapidito. No, sí está bien. Quizás haya sacado un valor que haya sido más simplificado que este. Pero en definitiva, lo importante de este problema es cómo calcular. Y si se tiene este tipo de problemas, se calcula de esta manera. Y entonces pasamos al siguiente ejercicio. Cualquier duda que tengan, simplemente me dicen, me avisan para contestarla. Ya tenemos pregunta 7. Dice, calcule la aproximación lineal de la función, esta función de aquí, raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado en el punto 3,2,6. Y con lo anterior aproxima el valor, ese valor de aquí. Eso es un problema de aproximación lineal. Entonces, lo único que tenemos que hacer es recordar cuál es la fórmula o la forma de una aproximación lineal. Que decía que es la misma forma o tiene la misma forma de un plano tangente, en definitiva. Eso es la derivada de x, parcial de x en el punto, lo voy a escribir en el punto, x menos a, más la derivada parcial en y, en el mismo punto, y menos b, la derivada parcial en z menos c, y más la función evaluada en ese punto, ABC.
Entonces ustedes toman, derivan y reemplazan. Entonces, en este caso, la aproximación lineal nos queda de la siguiente manera. La derivada de la función con respecto a x nos queda, como es una raíz, 1 partido 2, raíz de todo lo que hay adentro, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, con la derivada de lo que hay adentro. En este caso, como es con respecto a x, simplemente tomamos a x. Entonces la derivada de x al cuadrado es 2x. Aquí podría eliminar el 2 porque se simplifican. X, y esto hay que evaluarlo en el punto que nos dicen. Por x menos, en este caso, 3. Y hacen lo mismo. Como la función es casi la misma para todas las variables implicadas, entonces nos queda y raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado y menos 2. ¿Cuál es PO? PO es este punto. Simplemente lo pongo como notación para no escribirlo en todo momento. PO es 3,2,6. Ese es PO. Y la derivada más z raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual lo de MP0 z menos, en este caso era 6, más la función igualada en los 3 puntos, que en este caso me daba 7. Entonces aquí tenemos que simplemente calcular y reemplazar los puntos, cada variable con su respectivo punto. Entonces nos queda finalmente que la aproximación lineal es, en este caso, 3 séptimos x menos 3 más 2 séptimos y menos 2 más 6 séptimos, z menos 6 y más 7. Ahí tendremos la primera parte del problema, que es calcular la aproximación lineal. Y con eso podemos al menos calcular cualquier valor de una manera más sencilla. Ya no tendremos que calcular todo la raíz cuadrada, sino simplemente con esta ecuación del plano tangente a la función podemos calcular el valor que nos pide. En este caso, nos pide la aproximación lineal. A ver, eso sería ahí. La aproximación lineal en el punto. Este le voy a poner P sub 1. 3,02. 1,97. Y 5,99. Que es un punto muy cercano al punto donde la recta tangente y la función tienen el mismo valor. Una pregunta. Sí, dime. Eso que está marcado ahí mismo, ¿qué es? ¿En ¿Esa dónde? es la aproximación? Eso está como en cuadradito. Ah, esto. Esto. Sí, eso mismo. Esto es la función que... Esta es la función aproximación lineal. Ah, ya, pero no Esto es es lo que ningún nos punto piden. específico. O sea, este es en el punto, en este punto. En este caso, esta es la aproximación lineal en este punto. Que esta nos permite calcular el valor de la función original, pero en puntos cercanos. Ah, ya, perfecto. Simplemente lo que iba a hacer aquí, ya con este nuevo punto, es reemplazar, en este caso, el 3,02 en este x, el 1,97 en este x y el 5,99 en este z. Digo, en este y en este z. Ya, perfecto. Gracias. Entonces, que nada.
Una Entonces, pregunta. sí, dime. El 7 el punto evaluado en la función original, ¿cierto? Sí, este 7 de aquí, de los que están en el denominador, y el 7 de acá es la función evaluada en el punto 3,2,6, en el punto original. Gracias. ¿Listo? Entonces, lo único que, como dije, tienen que reemplazar en cada parte. En este caso, en la X, en la Y y en la Z, en esta función. Entonces, ustedes calculan, la reemplazan y más o menos les dará un valor de 6,99. Pueden comprobar que este resultado está bien porque 6,99 está muy cerca al 7. Significa que la aproximación lineal que hicimos está correcta. Y eso sería todo lo que nos pide el ejercicio. Calcular la aproximación lineal y utilizarla para calcular un punto cercano. Cualquier pregunta, cualquier duda, no olviden avisarme. Entonces ya terminamos el 6. Nos vamos con... A ver, ¿cuál estábamos? Estábamos en el 5 ya. Vamos al 6. Máximos y mínimos. Puntos críticos. Entonces tenemos, dada la función, toda esa función determina y clasifica los puntos críticos. Entonces lo único que hacíamos, igual como en cálculo 1, derivar e igualar a 0, en este caso, o buscar el punto donde la derivada no existe. Entonces tenemos la derivada parcial con respecto a x, nos queda, esto nos queda 6x cuadrado más y cuadrado más 10x más 0. Y esta la igualamos a 0. Y ahora con respecto a y, nos queda 0, 0, eso nos queda 2xy más 0 más 2y igual a 0. Con esto tenemos un sistema de ecuaciones. Dos incógnitas, dos ecuaciones, podemos encontrar una solución. Aquí la solución evidente y la más trivial es que un punto es el 0, 0. Es la trivial, es la más obvia. Reemplazan en 0 y siempre da 0. Entonces, ese es el primer punto. Punto 1. Los puntos críticos son los que las derivadas parciales son 0, tal o mismo. Sí, donde la derivada es 0 o donde la derivada no existe. Esos son los puntos críticos. Ya después que calcule los puntos críticos, se los clasifica de acuerdo a la matriz hessiana y si son puntosillas, si son máximos, si son mínimos. Pero primero es puntos críticos. Y entonces tenemos el primer punto crítico. Para calcular otro punto crítico, simplemente despejamos. Por ejemplo, esta la nombro 1, esta la nombro 2. De 2, factorizo y nos queda 2x más 2 igual a 0. 2x más 2 igual a 0. 2x igual menos 2. X igual menos 1. Encontramos un valor de x. Ahora, reemplazamos este valor en 1. Reemplazando en 1 nos queda 6 más y más y cuadrado más menos 10x menos 10 igual a 0. Y aquí lo mismo. Encontrar el valor de y. Todo sería menos 4, 4 más menos 2. Tenemos aquí al menos 2 puntos. Punto 2 es menos 1 más 2. Punto 3 menos 1 menos 2. Una pregunta. ¿Sí, dime? ¿Los puntos críticos son cuando hay un punto que en las dos derivadas se vuelve cero? ¿O da lo mismo que en una vuelva a cero y la otra no?
No, tiene que cumplirse que en ambas sea 0. Ah, ya, bacán. Que en ambas sea 0 o que en ambas o en alguna de ellas la derivada no exista. Eso es un punto crítico. Entonces, continuando, tenemos ya aquí intuitivamente teníamos un valor que este i se eliminaba, por así decirlo. Pero tomemos i igual a 0, que nos da, porque eso nos da una solución de esta parte y nos da solución de esta otra parte. Entonces la solución de esta otra parte es i igual a 0 y la reemplazamos en la primera. Reemplazando, nos queda 2x al cubo más 0 más 0 más 5x. No olviden, lo estoy reemplazando mal. Ya me di cuenta, estaba reemplazando la función original. Olvídenlo. Esto. Entonces 6x cuadrado más 0 más 10x. Ahí sí, igual a 0. Entonces igual, me factorizo con x. 6x más 10 igual a 0. Aquí tenemos una solución x igual a 0, que ya la teníamos aquí, 0, 0. Pero podemos encontrar otra solución aquí. 6x más 10 igual a 0. 6x menos 10 la mitad 3 y la mitad 5. Entonces, otro punto, otro valor es menos 5 tercios. Entonces, tenemos que con y igual a 0 y x igual a menos 5 tercios, tenemos un punto crítico. Cuarto punto crítico, en este caso sería menos 5 tercios, 0. Y esos son todos los puntos críticos que podríamos encontrar. Ustedes pueden intentar buscando otro punto crítico y no vamos a encontrar otro más. Esos son al menos los 4 que se pueden encontrar para este ejercicio. Ahora, tenemos estos puntos críticos. Lo que tenemos que encontrar es ahora la matriz hessiana, que era la segunda derivada con respecto a x, las derivadas cruzadas, y ahora con respecto a y. Calcular el determinante de esta matriz, que nos queda menos f de xy al cuadrado, suponiendo que las derivadas son iguales. ¿Hay que clasificarlos o no? Sí, el ejercicio nos pide clasificarlos. Ya, entonces, simplemente con cada punto que encontraron, buscan la segunda derivada con respecto a x, utilizan esta, la vuelven a derivar, y nos quedaría 12x más 10. La segunda derivada es 12x más 10 y reemplazan cada punto en esta matriz, les da un valor y después tienen que comprobarlo con la segunda derivada con respecto a x. Si les da un número positivo y este es positivo, es un máximo. Olvídenlo, es un mínimo. Es un mínimo. Al revés. Si esto les da positivo y esto es positivo, es un mínimo. Si en cambio la matriz hessiana les da positivo y la segunda derivada con respecto a x les da negativo, es un máximo. Y si la matriz hessiana les da
un número negativo, es un punto silla. Aquí por falta de tiempo ya no alcanzo a clasificar todos los puntos, pero ustedes los pueden clasificar. Reemplazan, calculan la segunda derivada con respecto a x, con respecto a y la derivada cruzada. Y reemplazan, calculan y ven y van clasificando los puntos. Si f de y es positiva o negativa, no pasa nada. No, solo cuenta con f de xx. F sub xx, la segunda derivada con respecto a x. Solo con esa. Con esa es la comprobación. Es como revisar la determinante. Sí, calcular el hessiano es básicamente, o utilizar el hessiano es el determinante de esta matriz. Aquí voy a poner determinante. La submatriz. ¿Cómo las submatrices? Era para complementarte, Michael, que Perdón. claro, lo que uno está haciendo es que revisa el f sub xx porque es como la primera submatriz y después se revisa como el determinante completo de la matriz, y la gracia está en que al final esta cuestión tiene una inferencia como en los valores propios que tiene, y eso no lo tienen que saber. Pero el tema es que si revisan los signos de cada como submatriz que se va armando desde la esquina superior izquierda hacia como agrandando, en cuadrados, como eso es al final lo que están revisando. Entonces les importa ver como la secuencia de signos, pero no tienen que ver como cada número por separado. Eso. Una pregunta. Sí, dime. Se supone que la matriz FII debería tener el mismo signo que FXX, ¿o no? La segunda deriva parcial con X y con Y deberían tener el mismo signo. No. FXX y FII, el mismo signo. O ambas positivas o ambas negativas. ¿Cómo el mismo signo? O sea, tienen el mismo signo aquí, positivo, positivo. O sea, lo que me refiero es que las dos nos van a dar o negativa o positiva el resultado al evaluar en el punto. Sí. O sea, podemos ver o con... Eso ya depende. Sí, dime. Es que ya todo depende cuál es el resultado final de reemplazar. Ya, ok. Si es alternante, es máximo. ¿A qué te refieres con alternante? O sea, si todo es positivo, es mínimo. Bueno, ya te entendí. Si es alternante, si uno es positivo y uno es negativo, es máximo. Si todas son positivas, es mínimo. Pero si H te da negativo, ya no tienes que calcular f de xx. Porque es un punto silla. Y tenía un ejercicio más, pero creo que por el tiempo ya creo que no se alcanza a hacer.